Lo que muchas veces yo escucho de la gente cuando me dice, bueno, yo soy así porque mi papá fue así, porque mi abuelo fue así. Y entonces eso se crea como lo que se conoce como el determinismo genético, donde le echamos la circunstancia a los que nos antecedieron y que nos dejaron una marca. Y es verdad, porque hay marcas, deja marcas. Pero también tenemos la posibilidad de decir, aunque mi papá haya sido un mal ejemplo, o aunque ese padre no haya sido un buen ejemplo, yo lo seré, porque yo puedo revertir esa situación. No estoy ligado, no estoy atado a lo que heredé genéticamente. Y eso es lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo le plantea al hombre la posibilidad de nacer de nuevo. Y muchas veces cuando decimos esas cosas no sabemos en profundidad captar la esencia del mensaje. La esencia del mensaje de Jesús, cuando se lo plantea a Nicodemo, un maestro de Israel, le dice, mirá Nicodemo, podés nacer de nuevo, podés empezar de nuevo, podés dar vuelta a la página y empezar a escribir de cero. Y eso es lo que nos ofrece nuestro Dios. Y eso es lo que nos ofrece el Evangelio de Jesucristo. Cuando uno va a la médula del mensaje, el mensaje de Jesucristo nos sigue diciendo que podés nacer de nuevo. No te podés conformar ni con tu medio ambiente, ni con lo que te rodea, inclusive con la experiencia de hoy. Porque en Dios siempre las cosas pueden ser distintas. Y es impresionante porque Jesús manifestó su relación personal con su Padre porque esencialmente tenía que demostrar a un Padre distinto a lo que la gente se imaginaba. En la época de Jesús, la religión se encargó de tallar en la mente y en el corazón de los hombres de que Dios Padre era un Dios muy lejano, era un Dios muy severo, era un Dios muy difícil de acceder. La religión distorsionó durante mucho tiempo el carácter, la personalidad y hasta el temperamento de Dios mismo. Sin necesidad de bastardear quizás la imagen del Padre, Jesús empezó a manifestar su relación con su Padre para demostrarle lo increíble que era tener el Padre de todos. Y es por eso que el mensaje de hoy, los que les quiero compartir precisamente se llama así, el Padre de todos y para todos. Fíjese qué interesante, porque en medio de una escena de dolor extremo, en un momento donde Jesús estaba viviendo un dolor extremo en una familia que él amaba mucho, él se permitió de alguna manera demostrarse en una dimensión que muy pocas veces lo vimos a Jesús. La Biblia nos enseña que cuando Jesús fue al hogar de Lázaro, Marta y María, Lázaro estaba muerto. Se demoró adrede para llegar en un tiempo preciso. Pero la Biblia nos cuenta que cuando Jesús llegó a la escena, cuando Jesús llegó a ese lugar donde había tanto dolor, la Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, que cuando Jesús vio a las hermanas llorar y a los judíos llorar, a los judíos que lo acompañaban, que las acompañaban, dice la Biblia que él se estremeció en espíritu y se conmovió. A Jesús muchas veces lo vimos en ese estado. La Biblia dice que cuando veía a las multitudes sentía compasión de ellas. Dice que sentía compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ver a Jesús permitirse demostrarse a los demás y a los que lo rodeaban tal cual estaba viviendo esa experiencia. Dice la Biblia que Jesús se conmovió profundamente, se estremeció en espíritu y aparece el versículo más impactante de todo lo que usted puede tener de la vida de Jesús. Y dice que Jesús lloró. Lloró. Y es impresionante verlo a Jesús, el Hijo de Dios, conmovido profundamente, atravesado por el dolor. Pero en ese momento de dolor,
Jesús quiso dejar una enseñanza a las personas que lo rodeaban, que ya sea por malos ejemplos o porque hay gente que le encanta ponerse en lugar de Dios. Viste que hay gente que le fascina ponerse en lugar de Dios y demostrarte a Dios como Él piensa que es. Por eso es tan importante la palabra y por eso es tan importante referenciarse a la palabra. Jesús a esa ciudadanía, a ese pueblo que tenía tallado la mentalidad de premios y castigo, de un Dios que estaba más cerca del castigo que de levantar al caído. Jesús se permitió demostrarse tal cual Él se sentía. Se demostró conmovido, se demostró estremecido, se mostró llorando. Y entonces hay una palabra que les quiero leer, que está en San Juan, capítulo 11, versos 41 y 42, que dice que Jesús, alzando los ojos en alto, dijo. ¿Qué dijo? Todos estaban esperando a ver qué decía el maestro. Pero dice que Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, mire qué interesante, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Eso impactó porque Jesús se estaba demostrando en su relación personal con su Padre en una dimensión que los hombres jamás habían escuchado. Él podría haber dicho muchas cosas. Sin embargo, Él dijo: Padre, yo te doy gracias porque siempre, siempre, siempre me has oído. Y yo no sé cuál es tu experiencia personal con Dios. Si tu relación con Dios Padre es una relación cercana o es una relación cada vez más lejos. Jesús le decía delante de todo: Padre, yo te doy gracias porque siempre me escuchas, siempre me has oído. Así que permítanme por unos minutos hablar de ese Padre, del Padre de todos. Jesús se encargó de establecer parámetros claros y de dejar bien en claro cuál era su Padre y cómo se relacionaba con su Padre. En primer lugar, Jesús mostró en los principios que Él quería mostrar que el Padre era un Padre que siempre está cerca de nosotros. Oh, miren, hermano, puede ser que para nosotros estas cosas no resulten tan susceptibles o tan impactantes, pero imagínense que para la época era muy raro pensar en la posibilidad de que Dios estaba cerca. Era muy difícil pensar, porque todo judío sabía que Dios Padre era muy difícil de acceder. Entonces usted puede encontrar que Jesús lo primero que les va a plantear es que Dios, nuestro Padre, estaba muy cerca. Para todo buen judío, el pensamiento de ellos era que Dios estaba en el templo y que tenía personas especializadas en relacionarse con Él, que no todos daban a la altura, y es por eso que Él tenía personas que eran especialistas, que eran los sacerdotes, que eran los levitas. A ellos le fue dado la posibilidad de relacionarse con el Padre. Ellos tenían en su conciencia el pensamiento de que siempre quedaban afuera. El pueblo quedaba del otro lado del velo. Es más, solo le era permitido llevar su ofrenda hasta la puerta del atrio, entrar al atrio para ofrecerle al sacerdote el animal sin defecto, al cual examinaba antes de dar. Dios estaba en el templo y en manos de especialistas. Y en ese sermón del monte que yo ya les he hablado hace una semana, Jesús dando la enseñanza primordial, los estatutos, por decirlo así, de las leyes del reino de los cielos, Jesús sorprende cuando le dice a la gente que cuando quieran encontrarse con el Padre, le dice: mas tú no seas como los religiosos, no pienses que Dios está tan lejos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en pública. No es posible
No es posible que Dios pueda estar al alcance de cerrar la puerta de mi habitación. No es factible. No es factible que Dios esté en mi cuarto. Entonces yo no sé si estás entendiendo lo que te quiero decir, pero Jesús revela que el Padre está siempre cerca nuestro, que no necesitabas ir a otro lugar más que cerrar la puerta de tu habitación, porque tu Padre está en el secreto. La gente se extrañó, se conmovió, no puede ser. Y hoy en este encierro que estamos todos, en este tiempo donde todos nos acuartelamos en nuestros hogares, nos resulta raro pensar de que Dios está en este cuarto. Sí, Dios está en este cuarto, Dios está en tu cuarto. Y qué impactante es saber que cada vez que cierro esa puerta, aquí de rodillas me puedo encontrar con ese Padre que siempre está cerca. Dios le dijo a Israel: yo siempre te ayudaré, siempre te sostendré, siempre, siempre, siempre. Quiere decir que aún en medio de esta pandemia, cuando no podemos ir a la casa de Dios, pero Dios no quedó tan lejos, Dios quedó al tiempo de cerrar esa puerta, mas tú cuando ores, cierra la puerta. Y tu Padre está en el secreto. ¡Qué impactante! Hoy, cuando pude tener mi tiempo con Dios, entender, darme cuenta que este es el lugar donde puedo mostrar mi corazón, donde puedo permitir que el Padre escuche mi clamor, escuche mi oración. Es saber de que Dios está aquí en mi cuarto. Todos mis pesares, todos mis dolores, todas mis preocupaciones, aquí se pueden caer, porque acá está nuestro buen Padre, el Padre Dios dispuesto a escucharnos. Es más, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, inmediatamente dijo: y cuando oren, no hagan repeticiones largas. Cuando oren, oren así. Digan: Padre Nuestro. Y ahí todo el mundo se quedó sorprendido, porque Jesús le estaba diciendo que el Padre era tuyo y es mío. No es de una élite. No es de una élite de sacerdotes que eran los únicos dignos de considerar los principios de Dios. ¡Qué mal ha hecho la religión! Si hasta el día de hoy los judíos siguen creyendo semejante barbarie de pensar que los misterios de Dios, la relación con Dios Padre, está limitada a un montón de preceptos, a un montón de ordenanzas. Y Jesús no dijo eso. Jesús dice: cuando quieras encontrarte con el Padre, cierra la puerta. Ahí está papá. Ahí está tu Padre, dispuesto a escucharte. Yo he tenido un buen ejemplo. Yo siempre tuve un padre que me escuchó. Yo siempre tuve un papá cercano. Nunca tuve un papá lejano. Yo sabía que el momento para hablar con papá era bien temprano, cuando él tomaba mate. Ese era el momento donde nos podíamos sentar, y también durante el día. Pero capaz que vos no tuviste esa experiencia. No tuviste un padre cercano. Jesús te dice hoy que vos tenés la posibilidad de tener un Padre que cuando cerrás la puerta, en tu silencio más profundo, en tu lugar de intimidad más relevante, ahí está tu Padre. Jesús lo primero que demostró es que nuestro Padre es un Padre que está cercano y que está siempre cerca nuestro. Lo segundo que Jesús quiso demostrar en su relación pública con el Padre es que nuestro Padre es un Padre que siempre comparte todo. Siempre comparte. No se guarda nada para Él. No es un padre mezquino que tiene ciertas cosas guardadas para que sus hijos no las hereden o no las tomen. El Padre siempre demostró su bondad al compartir. Y lo declara de una manera tan impresionante, porque Jesús, cuando se está despidiendo de los discípulos, está orando con el Padre e hizo una oración que Juan pudo tomar nota. Y es impresionante saber que de todos los evangelios, de los 4 evangelios, el único evangelio que puede describir la oración más profunda de Jesús antes de ser crucificado en Getsemaní
Fue Juan, el más cercano, el que tomó nota de esa oración. Y entonces ustedes encuentran a Juan describiendo lo que Jesús oraba. Y dice la Biblia que Jesús en esa oración, cuando oraba también por mí y por vos, dijo: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¡Qué impresionante! En otro momento Jesús dijo: la gloria que me diste, yo también se las he dado a mis hijos. ¡Qué confianza más profunda! Que Jesús decía: todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Porque Jesús tuvo la experiencia y estaba mostrando a un Dios y Padre que compartió todo lo que tenía. Al hombre lo puso en el mejor lugar, creó el universo y lo puso y lo compartió, y lo puso al hombre como el referente, el administrador. Nos dio todo. Yo hace unos años atrás leí una calcomanía en un taxi que me encantó. Puso: yo no seré el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Vos sos el hijo del dueño. Yo soy el hijo del dueño. Y cuando Jesús dice: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío, nos está diciendo y compartiendo que todo su poder, que toda su gracia, que toda su bendición está a nuestra disposición. En otra oportunidad dice que Jesús dijo: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, le dice a sus discípulos, que Él tomará de lo mío y se los hará saber. En otra oportunidad Jesús dijo: el Padre ama al Hijo y todas las cosas les ha entregado en sus manos. Un buen padre comparte todo con sus hijos. No se guarda nada. No es mezquino. Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Queriendo y dándonos a entender que Él compartió su gloria, su gracia, su esencia. No te achiques tanto. No te achiques tanto, no tengas una mirada tan miserable de vos mismo, porque vos no sos cualquier cosa. Vos sos un hijo de Dios. El Padre te ha dado todas las cosas. Si Él nos dio a su Hijo, ¿cuánto más nos dará todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo, dice la palabra, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Qué lindo es saber que el Padre ha compartido con nosotros y no se guardó nada. Él no se guardó nada. Él te dio lo mejor. Santiago dice que todo regalo, que toda dádiva viene del Padre de las luces. En el libro de Génesis, allá por el capítulo 37, usted tiene la historia de José. Y la Biblia nos enseña que José era amado por su padre. Cuando uno se pone a pensar por qué, porque era el hijo de la mujer que él amaba. Y entonces la Biblia nos dice que él amaba mucho a Raquel. Y le costó 14 años de mucho trabajo. ¿Ustedes se acuerdan del incidente con Lea? Cuando él trabajó por Raquel, el padre le dio primero a Lea. Él amaba a Raquel. Y su primer hijo con Raquel fue José, Josecito. Y como él tenía un amor tan especial con José, la Biblia nos cuenta que le hizo una túnica de colores. Nadie tenía túnica de colores en aquella época. Era bastante rústica la cosa y todos tenían los mismos colores. No era como los tiempos de hoy, la tecnología no existía, los hilados, era muy rudimentario. Pero la Biblia nos cuenta que Jacob le dio a José una túnica de colores. Y esa túnica de colores tiene un significado muy grande. Porque esa túnica de colores es lo que lo hacía distinto, diferente. Era lo que lo ponía por encima del común denominador. O sea que en el barrio, cuando se hablaba de José, se decía: el que tiene la túnica de colores. Era como en mi época. En mi época no era normal que un chico tenía una pelota de cuero. Y entonces en el barrio todos sabíamos quién tenía la pelota de cuero.
Y a ese lo cuidábamos porque era el que tenía la pelota de cuero. ¿Por qué? Porque si no jugábamos con cualquier cosa. Hemos jugado con cualquier cosa menos lo que se llama una pelota. Pero ahí estaba el diferente. José era el diferente porque tenía una túnica de colores que lo hacía distinto, que lo hacía diferente. ¿Y qué significa el regalo del Padre? Y entonces la Biblia nos dice que la gente le tuvo envidia, que sus hermanos le tuvieron envidia por la túnica de colores. Dice la Biblia que cuando los hermanos tomaron la decisión desafortunada de tomar a José y de tirarlo en la cisterna, lo primero que hicieron fue quitarle, arrancarle la túnica de colores porque era lo que tenían envidia. Cuando Santiago dice que todo regalo, que toda dádiva desciende del Padre de las luces, hace referencia esencialmente a los regalos del Padre que nos hacen distintos, que nos hacen diferentes. Es por eso, mi querido hermano, que yo no concibo o no acepto el pensar que somos todos iguales. No somos todos iguales. Vos y yo somos hijos de Dios. Tenemos una túnica de colores que nos hace distintos, diferentes. En esta pandemia nosotros somos distintos, somos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos recibido dones, regalos. Hemos recibido la posibilidad de cerrar la puerta de nuestro cuarto y encontrarnos con nuestro Padre. Vos recibiste una túnica de colores, recibiste al Espíritu Santo, recibiste la palabra, eso te hace distinto, eso te hace diferente, mi amigo. Y si no te hace diferente, y si no hay diferencia, es hora, como te dije hace un tiempo atrás, rodilla en tierra, Biblia en mano, porque algo no está bien. El mundo se puede caer afuera. Pero cuando cerrás la puerta o estás con un Padre que siempre está cerca y que lo comparte todo. Oiga, yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando Jesús le dice al Padre, la gloria que me diste yo les he dado, quiere decir que en el mismo poder, en la misma dimensión, en la misma autoridad que Jesús caminaba, usted y yo podemos caminar porque la gloria que el Padre le dio a Jesús, Jesús te la dio a vos. Sos invencible. Y si andás medio derrapando, es porque tenés que hacer algunos ajustes. Tenés que ajustar un poquito la relación. Me parece que está un poco desafinada. Esta semana fue una semana dificilísima para mí, por problemas personales, que no vienen ni alcanzo a mencionarlo. Qué impactante fue que cada vez que cerré esa puerta, el Padre estuvo aquí para consolarme. El Padre estuvo aquí para alentarme. Y cuando hablo del Padre, hablo de Cristo, hablo del Espíritu Santo, porque los tres son unos. Esa túnica de colores me hizo distinto. Mi negocio no puede ser igual, mi familia no puede ser igual, mi casa no puede ser igual, por más que sea la más sencilla de todo, algo la hace distinta. Mi auto no puede ser igual, algo lo tiene que ser distinto, porque es un regalo de Dios y los regalos del Padre te hacen distinto, porque Él te los compartió. Oiga, el apóstol San Pablo dice que Él, Jesús, heredó del Padre todas las cosas y Él nos ha hecho a nosotros hermanos. Él es nuestro hermano mayor y la herencia, porque dice que ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que la misma herencia que el Padre le entregó a Jesús, Jesús en su amor, en su bondad, no solo le alcanzó con derramar su vida en la cruz por nosotros, sino que compartió su herencia. Todo lo que le corresponde a Cristo te corresponde a vos porque Él lo compartió. Si usted le quiere buscar una explicación lógica, no la va a encontrar. No hay explicación lógica para eso. Sencillamente es porque te amó. Y Jesús se encargó de demostrarle a las personas, no solamente que nuestro Padre es un Padre cercano,
sino que Él comparte todo. Y lo tercero que le quiero decir en esta noche, que también Jesús se encargó de demostrar que nuestro Padre siempre, estoy repitiendo mucho esta palabra, pero corresponde, siempre nos da lo bueno. Siempre nos da buenas cosas. Siempre. Aunque usted no se haya dado cuenta. Es tanta la mala experiencia, es tan común hoy recibir mal por bien, que es como que nosotros pensamos que Dios está en ese formato. Es tan difícil los tiempos que vivimos hoy, donde es muy normal que la gente te pague mal por bien. Y curiosamente, Jesús lo va a dejar bien en claro y lo va a dejar bien establecido, que nuestro Padre, tu Padre, el Padre de Él y mi Padre, siempre nos da buenas cosas. Siempre nos da lo mejor, aunque no lo parezca. Me decía un amigo, un pastor amigo, él tenía encima de él un presbítero que era bastante duro, un hombre bastante rígido en su formato. Y yo nunca escuché una definición como esa, la que me dio mi amigo, porque en la intimidad, un día llorando, contándome lo que él estaba pasando, me dijo, pero ¿sabes una cosa, Ángel? Yo bendigo a este hombre que Dios puso encima mío porque él me está dando la oportunidad de sacar lo mejor de mí. O sea, aún en la adversidad y aún lo que a nosotros no nos parece bueno, nos está sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Y yo no tengo duda que esto que ya estamos todos renegando de la pandemia, mire, yo creo que yo escuchaba el audio de esta nena hablar del coronavirus, mire, esto va a quedar en nuestras mentes. Ya estamos del coronavirus. Ya estamos cansados. Sin embargo, si yo tengo que tomar como referencia lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28, que dice, mas sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. El apóstol San Pablo dice, mas sabemos, hermanos, que todo lo que vivimos, que todo lo que nos pasa, todo nos ayuda a bien. El jefe que te tocó, todo nos ayuda a bien. La pandemia que nos tocó, todo nos ayuda a bien. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. El suegro que te tocó, todo nos ayuda a bien. El vecino que te tocó, todo nos ayuda a bien. Algo Dios va a sacar de eso, por algo Dios lo permitió. Si nosotros como hijos de Dios pensáramos que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces entenderíamos lo que dijo Jesús cuando enseñó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Y escúcheme bien, mire lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, ahí en el Sermón del Monte. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? ¿Hay alguna posibilidad de que un padre, si su hijo le pide pan le dará una roca? Es imposible. Un buen padre no hace eso. Un buen padre da siempre lo bueno. Mi papá nos dio todo. Nosotros agarrábamos los vehículos y nos íbamos. Y mi papá andaba a pie porque nos daba todo. Un buen padre da todo y a veces nos tenemos que contener porque ya le hemos dado demasiado. Nuestros hijos son parte de una generación donde tienen padres que le han dado demasiadas cosas. Pero entonces Jesús dijo, ¿pero qué padre? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Mi mujer le pidió a Dios un marido excelente, hermoso, lindo, como yo, y Dios se lo dio.
porque tiene un buen padre. Yo le pedí a Dios una mujer excelente, hermosa, una mujer de buen humor, que me acompañe, que esté siempre, y me la dio porque tengo un buen padre. Entonces Jesús inmediatamente dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos, usted es malo, mire, usted por más que se haga lindo y el bueno, usted es malo, yo soy malo. Nuestra naturaleza es mala. Eso es lo que dijo Jesús. Si vosotros siendo malos, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre dará buenas cosas a los que le aman? Quiere decir que lo malo nunca viene de Dios. Que Él como Padre bueno siempre nos dará buenas cosas. El problema es que no sabemos interpretarlas. Y no sabemos que muchas de las cosas que Él permite que sucedan son para nuestra enseñanza, para nuestro consuelo, para nuestro crecimiento. En el día de ayer le escribí a mis hermanos y le digo, no se suban al tren de la crítica. Ya no nos quejemos más. Ya no hablemos más mal. Dejen que los gentiles hacen eso. Que hablan de política, que se quejan. Que están todo el tiempo hablando lo mismo y quejándose de lo mismo. Salgamos de la queja. O no dependemos de Dios. O no dependemos de un padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos. A mí me impactó, hermanos. A mí me impactó cuando saqué cuenta. Ayer le decía a Gustavito y hablábamos con Ana también. Le digo, ¿cuántos kilos de mercadería entregamos? 1.500 kilos casi aproximadamente. 1.200, 1.300 kilos más otras cosas. Nuestro Padre sabe dar buenas cosas. Dios nunca te dio malas cosas. Dios siempre te da lo bueno. El padre del hijo pródigo miró todas las mañanas por el mismo camino que se fue su hijo. Lo esperó cada mañana volver. Y cuando volvió su hijo no le reprochó absolutamente nada. Cuando vio que su hijo volvía con olor a chancho, con sus vestidos rotos y con barro del chiquero en sus pies, ¿usted me entiende? Ese muchacho había pisado el fango del chiquero, olía a chancho en todos los sentidos. Él vino con la expectativa de que su padre lo tome como un jornalero y estuviera bien hecho. Sin embargo, el padre dijo, no, en mi mesa no se sienta nadie con olor a chancho. Y dijo, saquen el mejor vestido y vístanlo. No le puso saquen el mejor vestido y pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. Yo me imagino al hijo. Jamás imaginó que su padre le diera tanto lo bueno, aun cuando se portó tan mal. Y Jesús haciendo una comparación lógica, haciendo una comparación clara entre nosotros, el hombre y Dios, diciendo, si ustedes que son una manga de sinvergüenza, ustedes que lo tengo que andar corrigiendo todo el tiempo, si ustedes le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Jamás ese hijo se olvida de la lección de un padre que solo sabe dar buenas cosas, que le puso el mejor vestido en el peor momento de su vida, la peor versión. Sin embargo, tenemos un padre que da buenas cosas.
Y aún en medio de este momento tan doloroso, les dije el mes pasado que Dios me mostró que eran 3 meses de oscuridad. Nos falta julio y agosto. ¿Usted cree que el Padre está limitado a un virus? ¿Usted cree que Dios? ¿Quién te crees que es Dios? Te quiero hablar al corazón. ¿Quién te crees que es Dios? ¿Cómo pensás que Dios no puede sanar esas heridas de tu corazón? ¿Cómo pensás que Dios no sabe lo que te está faltando? Aún en medio de esta pandemia, Dios te puede dar lo mejor. Ayer recibí una carta que me impactó. Un hermano de la iglesia me dice: Ángel, en medio de semejante dolor, a mí me ascendieron y me duplicaron el sueldo. ¡Gloria a Dios! Ahora, a vos que no te pasa eso, a vos que no te duplicaron el sueldo, es más, ni tenés sueldo, a vos que tenés tu taller cerrado, que no podés hacer nada, a vos que no podés ir a hacer la obra, la construcción o lo que tengas que hacer y no podés hacer nada, ¿vos te creés que Dios no lo sabe? ¿Vos te crees que Dios a vos te abandonó y al otro lo premió? No, Dios tiene buenas cosas. Dios te quiere mostrar su mano de amor aún en medio de no hacer nada. Dios sabe dar buenas cosas. Y lo cuarto en esta noche es que tenemos un Padre que también, aparte de darnos buenas cosas, esto es lo más duro, también sabe decir que no. Porque Él nos conoce a perfección. Y sabe lo que está bien, lo que está mal. Y yo quiero decirle, sin ofender a nadie, el miércoles tuve una reunión hermosa con los jóvenes. El jueves me sumé a su Zoom. Yo los veo. Y realmente es una generación increíble. Pero quiero decirle, muchachos, que nuestra generación, estos viejos que empiezan a ser viejos, digamos, nacimos en medio de una generación donde nuestros padres nos decían mucho más no. Y ese no, que muchas veces no hemos entendido, nos forjó. Mi papá me decía no. Los más osados podríamos repreguntar. Yo no me atrevía tanto, David era el que más se atrevía. Pero cuando papá decía no, era la ley. Y entonces a lo sumo, alguien decía, ¿y por qué? A lo que la respuesta inmediata de parte de nuestros padres era ¿por qué no? O sea, no, ¿por qué no? No es que te decían, mirá, hijo, yo te quiero contar, me parece que eso no está. No, hermano, era un decreto. Papá decía, no. ¿Por qué? Porque no. Yo me acuerdo, enfrente de mi casa había un campito donde íbamos a jugar al fútbol. Y a nosotros nos encantaba cruzar la calle y ir al campito. Y de repente nos preparábamos para ir a jugar al campito y de repente la orden venía. El Estado Mayor Conjunto decía no. Y nosotros, ¿por qué? Porque no. No nos explicaban, es que ustedes van a jugar con gente más grande que ustedes, los pueden quebrar, les pueden sacar la... No. Nos decían no. Y eso forjaba tu carácter. Porque vos te ibas murmurando a la habitación y te ibas para el fondo con la bronca diciendo algún día yo voy a saltar el muro de acá. No me di cuenta que lo más sabio fue a veces un no. Y yo le decía hace una semana atrás que conozco una persona que jamás me hubiera imaginado que Dios le podía decir que no. Y esa persona es Jesús. Y en Getsemaní, Jesús muestra su humanidad de la manera más clara, más contundente. Dice la Biblia que tomó consigo a Pedro, Juan y Jacob y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oiga, eso es fuerte.
Jesús se permite mostrar a esos discípulos que durante mucho tiempo los corrigió, les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A Pedro una vez le dijo, ¿por qué dudaste? A esos que retaba por su falta de fe, a esos que muchas veces corrigió, a esos que educó, ahora se empieza a entristecer y dice que empieza a conmoverse y dice, mi alma está muy... No puede, Jesús no puede estar triste. No puede ser. Lo que usted está viendo ahí es la humanidad de Cristo. Y Él lo dejó y está en la Biblia para que usted entienda que es normal que te pase. Lo que no es normal que eso sea un estado crónico. Pero es normal que te entristezcas, es normal que te enojes, que te pongas mal, que te deprimas. Es normal. El problema es que eso se vuelva crónico y continúes en ese estado y termines en un estado donde un hijo de Dios no puede estar. Porque vos tenés un padre que cuando cerrás la puerta de tu habitación, ahí está. El problema te está pasando es que hace tiempo no pasás con el Padre. Entonces dice que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice que decía, Abba Padre, que significa papito querido, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Podía o no podía el Padre librarlo a Jesús de Getsemaní? Claro que podía. Por eso Jesús le está diciendo, todas las cosas son posibles. Él sabía que todas las cosas eran posibles. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, escúchame, a ver, recalculando, reprogramándonos. A ver, yo sé, era la hora, es la hora, está bien, pero por ahí hay un plan B. Y un buen padre también dice no. No, querido. Eso no te va a hacer bien. Y como tengo algunos años más que vos, y como tengo una experiencia más larga que vos, yo digo que no. Yo digo que no. Así me decía mi suegro. Hoy lo llamé a mi suegro, le hice gran padre. Qué bueno que mi suegro me dijo, no. A Ceci la vas a ver solo los sábados, 2 horas y con testigo presente. Siempre cuento, todos se ríen. Silvanita, si me estás escuchando, Silvanita, me la mandaban a mí, ahí yo, con testigo, 2 horas por semana, 2 horas por semana. Y me dijo, hasta que termine la escuela. Y ese no me hizo enterarme por completo de que mi amor por ella era tan grande que podía esperar. Ese no me ayudó a amarla mucho más. Ese no me ayudó a apreciarla mucho más. Porque el día que pude, la aprecié mucho más. Esos no de Dios, en el tiempo de Dios, te hacen valorar, te tratan el carácter. Yo me iba para el fondo, mi papá me había dicho que no, decía algún día. Sabe decir que no. Y si tu papá te dice que no, si tu Padre Dios te dice que no, por algo debe ser. Nos pasamos la vida por varias etapas. Hasta los 8 o 9 años papá es un ídolo. A los 10, 12 años empezamos a creer que papá no sabe nada. A los 18 años papá es un gil. A los 30 empezamos a decir, me parece que algo de razón tenía el viejo. Y nos morimos diciendo, ¿cuánta razón tenía el viejo? Tenemos un padre que nos dice, no hagas esto, no cruces este límite. Tenemos un padre que nos dice, no traiciones a tu esposa, no traiciones la confianza, no cruces esta línea. Cuando cruzas esta línea te caes en un abismo. Tenemos un padre que nos dice, no codicies lo que no es tuyo. Tenemos un padre que nos dice, no, y aunque suene negativo, ese no a tiempo
Dice la Biblia que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese no de Dios lo hizo aprender. Y muchas veces nuestro Padre nos tiene que decir, no, hoy no es tiempo de esto, hoy no, es tiempo de esperar, no salgas corriendo, no, hay que esperar, no, quédate quieto, yo te salvo, no. Tenemos un Padre que siempre está cerca, que nos comparte todo, que nos da solo lo bueno, que nos dice que no. Y por último, tenemos un Padre que siempre puede. Siempre puede. Cuando vos no podés, Él puede. Eso que vos no podías arreglar, papá lo arregla. Eso que vos, Él siempre puede. Mi papá siempre decía un dicho. Mi padre decía que un padre puede dar de comer a 6 hijos, pero 6 hijos no pueden dar de comer a un padre, porque un padre siempre puede. Un padre siempre puede. Yo por mis hijos daría todo. Y me duele verlos mal. Y cuando los veo mal me desespera. Porque yo siempre puedo. ¿Pero por qué siempre puede, papá? ¿Porque es todopoderoso? No, porque son mis hijos y uno por los hijos, uno es capaz de darlo absolutamente todo. Entonces Jesús dice que dijo, antes de despedirse de sus discípulos, el mensaje que le iba a quedar en sus mentes, en sus conciencias, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Oiga, pare ahí. Todo lo que pidieres al Padre, Él siempre puede, para que tu gozo sea cumplido. ¿Para qué? Para que tu gozo sea cumplido. Hay cosas que no tienen nada que ver solamente con una enfermedad o con una pobreza, hay cosas que tienen que ver con tu realización personal. El primer milagro de Jesús no tuvo que ver con nada, con una necesidad primordial. El primer milagro de Jesús, cuando manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él, fue en las bodas de Caná de Galilea, donde dice que convirtió el agua en vino. Oiga, si la gente no tenía más vino, ¡qué bueno! No era nada grave, no era nada terrible. No estamos hablando de una necesidad primaria. Bueno, si no hay más vino, se toma agua. Si no hay más Coca-Cola, se toma agua. Hoy nos tenemos que arreglar. Bueno, si no hay lo otro, nos arreglamos. Sin embargo, Jesús entendió que querían vino y les hizo un buen vino, porque Él quiere suplir tu gozo. Y si corresponde un sí, Él siempre puede. Capaz que te quejaste mucho de lo que te está pasando y no le pediste al Padre que te ayude. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pidan que yo les voy a dar. Porque tenemos un Padre que siempre puede. El apóstol San Pablo presenta a nuestro Dios con 2 características muy impactantes que les quiero dejar en esta noche. Dice precisamente 2 de Corintios capítulo 1 verso 3. Dice la palabra, el Dios y Padre. Fíjese qué exquisito que es Pablo, porque Pablo dice Dios y Padre, o sea, no solo es Dios, es Padre. Yo sé que te cuesta horrores identificar a Dios como Padre, como vos podés serlo. Lo mismo que vos sentís por tu hijo es lo mismo que el Padre siente por vos. Lo mismo que sentís cuando tu padre dice papito, es lo mismo que siente Dios cuando cerrás la puerta y le decís papito querido, acá estoy.
vengo a que me cosas el corazón, estoy destrozado. ¿Cómo te sentís como padre si tu hijo te viene a buscar con esa necesidad? Entonces Pablo lo presenta a Dios como Padre. Y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre número 1 de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo lo presenta Pablo a nuestro Padre? Como un Padre de misericordias y como un Dios de toda consolación. Yo sé por el Espíritu Santo que la estás pasando mal. Yo sé por el Espíritu Santo que estás por enloquecer. Me decía un hermano, siento que la cabeza me explota. Tu Padre es un Padre de misericordia y de consolación. Quiere decir que hoy, aquí y ahora, Él puede consolar y sanar tus heridas más profundas y extender su misericordia sobre tu vida, porque es Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación. Cuando el Padre abrazó al chico que volvía, al hijo pródigo, no tuvo problema de abrazarlo y de besarlo por más que olía a chancho. Y Él no tiene problema en esta noche de abrazarte, de amarte y sanar tus heridas más profundas. Y decirte que a pesar de que todo lo que te rodea se cae, Él nunca, nunca, nunca te abandonará. Hemos sido testigos de estas cosas. Hemos vivido estas cosas. Hemos llorado en medio de la tribulación y siempre hemos visto al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación.